¿Qué tal? Muy buenas noches. Volvió el lunes y volvió Sin Fronteras. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes, bueno, esta propuesta que tenemos de alcanzar lo que está pasando en el mundo a través de la información, como siempre con Maite Sarasola. Jane Gabart, ¿cómo andás? Muy bien, para tratar hoy un tema que ya lo hemos abordado, pero que evidentemente va a seguir. Es el lawfare o judicialización de la política, que puede alterar elecciones, que puede cambiar gobiernos y que está en plena vigencia. Exacto, y vamos a analizar la expansión de este fenómeno en nuestro continente y también vamos a estar hablando sobre el vínculo entre política y narcotráfico. Como decíamos al comienzo, el lawfare es una práctica muy utilizada por estos tiempos y por diversos intereses en nuestro continente y en el mundo. Para conocer de cerca cómo se opera y cuál es la magnitud en esta parte del mundo, recibimos a Silvina Romano, que es coordinadora del Observatorio Lawfare, investigadora del CONICET y postdoctora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Silvina, una alegría tenerte de nuevo con nosotros, ¿eh? Hola a todos y todas, mucho gusto y muy contenta de estar para aclarar un poquito este panorama referido al lawfare que llegó para quedarse, como vemos. Sí, de hecho ya habíamos estado hablando de él, pero obviamente que esto ya es una práctica muy común y por eso es que la volvemos a retomar. Hemos hablado otras veces de este tema, pero para quienes nos están mirando vamos a explicar de vuelta el concepto de lawfare. Miren, se trata de una guerra por la vía judicial mediática, es decir, cómo se utilizan denuncias y casos judiciales de forma selectiva y permanente en el aparato judicial y se proyectan en los medios de comunicación en una técnica que se llama por goteo, es decir, otra denuncia, otro caso, casos que se cierran, casos que se abren, y ahí está la prensa atenta permanentemente a estos casos. Hay una elevación del sistema judicial, del aparato judicial, por encima de los otros poderes del Estado. Entonces, el Poder Judicial y los tribunales, ¿qué hacen? Van poniendo agenda. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y vamos a hablar de la causa de corrupción contra tal político. Y los medios de comunicación retoman esta línea planteada de los tribunales. Se genera una sinergia muy fuerte cuando en años electorales. Entonces, es una guerra judicial mediática contra un enemigo político. Por eso es una guerra. Hay un otro político que hay que eliminar de la política formal. ¿Cuál es la manera más rápida de eliminarlo? Quitarle la base popular de apoyo, desmoralizarlo. ¿Qué político, qué personaje, qué lideresa puede presentarse a elecciones si es presentada en los medios de comunicación como un ladrón, como una ladrona o como alguien poco honesto? Entonces, esto se viene utilizando sobre todo a partir del lavallato. Se cumplen esta semana 10 años del lavallato, que es la mega causa judicial más importante que se ha vivido no solamente en nuestra región, sino tal vez a nivel mundial. 10 años de investigaciones anticorrupción que se sabe hoy por información que fue desclasificada y que fue tratada en medios de comunicación brasileños, que fue tratada por la propia justicia brasileña, se sabe que hubo una manufacturación de las causas de corrupción en contra de Lula da Silva, del impeachment en contra de Dilma Rousseff, con objetivo político. Es decir, se usó el poder judicial con un objetivo político claro, que era sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno y sobre todo a Lula da Silva, en el 2018, impedirle presentarse a elecciones. Esta manufacturación fue con presencia directa del Departamento de Justicia estadounidense en este proceso e incluso personal del FBI. Piensen, el FBI en territorio de Curitiba, que era la jurisdicción mal elegida, pero a propósito elegida, donde se llevó a cabo toda esta investigación de Lavallato, que es donde estaba el famoso juez Sergio Moro. Por cierto, y acá me voy de nuevo a lo mediático, un juez muy mediático, un juez que desde el minuto uno puso
en la televisión y en todos los medios de comunicación, esta persecución política por la vía judicial la proyectó al infinito, filtrando, por ejemplo, conversaciones entre Dilma Rousseff y Lula da Silva que habían sido obtenidos de forma ilegal, sabiendo que era ilegal y luego asumiendo el tiempo que había sido ilegal, igual. Las informaciones fueron filtradas. ¿En qué se basa esta guerra? En noticias falsas, en acusaciones previas a la sentencia firme judicial y en manufacturar consenso negativo en torno a determinados líderes y lideresas políticos, determinados sectores de la política, y ocultar o invisibilizar el accionar de otro. Porque cuando elegimos hablar de algo, estamos eligiendo que callar y ocultar también otros casos. Entonces, se trata de una selectividad judicial, de un encumbramiento del aparato judicial por encima de los otros aparatos del Estado, de una articulación deliberada con medios de comunicación a los que se le pasa un tipo de información, se oculta otra, y lo que se busca es, a través de estos casos judiciales y del permanente machaque a nivel mediático, desmoralizar a determinados sectores de la política, quitarles la base de apoyo y disminuir o eliminar la posibilidad de que ganen una elección. Silvina, entonces estamos ante... Sí. Perdón, no, que tú sos coordinadora del Observatorio Lawfare, ¿no? Y estabas hablando, primero preguntarte, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué se trata este observatorio? ¿Por qué es importante? Y después, tomando esto que decías de Brasil, ¿no? Como ese punto de partida, pero que después es algo, es un fenómeno que se empezó a dar en otros países de la región. ¿Cuál es la importancia también, y consultarte si es algo que lo hacen desde el observatorio, de darle una mirada regional, ¿no? De no decir, bueno, es algo aislado que pasa en un país, y, ¿no? Como decir, bueno, quizás hay algo más en todo esto. En el Observatorio Lawfare lo que hacemos es hacer un seguimiento de los diferentes casos de persecución política por la vía judicial, sobre todo a personas que están en altos cargos de toma de decisión, porque eso tiene una influencia mucho más amplia en la opinión pública. Entonces, tenemos el caso de Lava Jato en Brasil y cómo, digamos, afectó tanto a Dilma Rousseff como a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores. El impacto económico de ese lawfare, que está orientado a la desestatización, está orientado a vulnerar cualquier tipo de gobierno o sector político que busque la intervención del Estado en la economía para redistribución y para reclamo de los recursos estratégicos soberanos. Entonces, en Brasil trabajamos sobre todo eso. En Ecuador es un bochorno. Ecuador es el proceso de lawfare más violento que hemos asistido en América Latina, desde la causa sobornos contra Correa, pasando por las causas, la acusación de rebelión, las causas de rebelión contra Paola Pavón, prefecta de Pichincha, y llegando a un encumbramiento del aparato judicial por encima de los otros poderes del Estado, que lo que generó fue una desinstitucionalización absoluta del Estado ecuatoriano. Lo desarmó, lo desconfiguró, ¿verdad? ¿En nombre de qué? De la lucha contra la corrupción. Y es importante porque el caso de Ecuador empezó a nivel mediático, empezó en la página web de un sitio de periodismo de investigación llamado Mil Hojas, donde saben quién estaba, quién publicó esta información sin prueba, sobre presunta corrupción durante el gobierno correísta, fue Cristian Zurita. Cristian Zurita con Villavicencio, Fernando Villavicencio, se dan cuenta que es el candidato a presidente que fue asesinado en las últimas elecciones de Ecuador. Es decir, hay una trama acá muy complicada de cómo desde los aparatos mediáticos, desde las redes sociales, se van generando casos de corrupción sin prueba, y después esos mismos periodistas tienen acceso a documentos de inteligencia brindados por la policía y el aparato judicial por debajo de la mesa, por fuera de toda institucionalidad, y lo que se fue generando es un encumbramiento de personajes como la fiscal de Ecuador premiada desde Estados Unidos, que generó una casa de brujas en Ecuador que ha llevado al exilio, que ha llevado a apartarse de la política la mitad de la clase política, algo realmente
que todavía no se conoce en América Latina. En Argentina, pues sin duda, todo lo que tiene que ver con la persecución política por la vía judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y cualquiera de los funcionarios cercanos a ellos, porque una parte del lawfare es desmoralizar y quitarle el apoyo, no solamente de las bases populares, sino de sus equipos. Le abrieron causa judicial en Argentina a todas y todos prácticamente vinculados al gobierno kirchnerista, y acá también me gustaría aclarar algo muy interesante que tiene que ver con la parte esta de geopolítica, los intereses detrás. Fíjense que las causas de corrupción, desde el Lavallato, donde estaba la empresa Odebrecht, ahí en la palestra, y en Argentina, ¿cuál es la causa principal contra Cristina Fernández? La causa vialidad. Todo lo que tenga que ver con desarrollo de infraestructura, todo lo que tenga que ver con eso, viene siendo de algún modo obstaculizado por estos juicios anticorrupción, que claro, comienzan de una manera en la que de forma, digamos, como debe ser, hay que investigar la corrupción, hay que tener en cuenta, pero en el transcurso de esas investigaciones ocurren numerosísimas faltas de apego al debido proceso, como la selectividad de los jueces y los tribunales donde caen las causas, que lo que le decimos el forum shopping. Luego hay un montón de causas que tienen que ver con otros sectores de la política, también vinculadas a corrupción, pero esas son cajoneadas. Nadie vuelve a revisar esos expedientes, y pasó en la era Macri en Argentina. ¿Cuántas causas tenía Macri? ¿Cuántas causas investigó ese aparato judicial al que Macri lo elevó y que son los que tenemos ahora? Es ese aparato judicial sin ningún tipo de independencia, sin ningún tipo de imparcialidad frente a lo que es la manufacturación de causas políticas, y lo sabemos por lo del lago escondido, y lo sabemos por la élite judicial, que hay un vínculo entre esta minoría selecta que está en la cúpula de los poderes judiciales, no solamente en Argentina, pensemos en Uruguay. Sí, justamente. Silvina, te quería preguntar por eso, porque cómo se previenen estas prácticas, y en Uruguay creemos que estamos muchas veces apartados de todo eso, de ciertas cuestiones, que somos inmunes, y que de a poco también comienzan a visualizarse en Uruguay. El lawfare funciona, así que va a ser aplicado todas las veces que sea necesario. ¿Cómo es esto? Sale una noticia, un rumor sobre algún personaje importante que se presenta en la elección en la política, sale en las redes, sale en algún medio de comunicación, hay rumores, hay el efecto de bola de nieve, hay una agenda en torno a ese rumor, y luego se dice que si no hay pruebas más o menos creíbles, porque nunca son fehacientes, pero algo más o menos que se va hacia otro rumor, es decir, no se detienen. Primero te van a decir algo sobre corrupción, después algo sobre discriminación, y así una y otra vez hasta que llegue la noticia, la mejor historia para convencer, para generar ese consenso en contra de ese sector político. No van a detenerse. Y acá hay algo muy interesante, y es que esto opera. ¿Cómo puede operar algo como un escándalo como el de Lavallato, o incluso algunas causas contra Cristina Fernández de Kirchner que tienen que ver con los fondos buitre? Es decir, ¿por qué? Porque esto está inserto en una estructura de relaciones internacionales donde sigue operando en el día a día esta relación absolutamente desigual centro-periferia. Es decir, Estados Unidos tiene la posibilidad de una injerencia en nuestros aparatos judiciales que es prácticamente directa. Le voy a dar un ejemplo. Nuestros jueces, nuestros fiscales son formados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en todo lo que tenga que ver anticorrupción, que a su vez está vinculado a una institucionalidad de formación en antinarcotráfico, antiterrorismo, pero ahí van, esa es la escuela de nuestros jueces y fiscales, o cursos de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, no podemos sorprendernos ante los resultados. Y voy a decir un dato clave. A partir de la década del 80, que es cuando entra de lleno el neoliberalismo en nuestra región, cuando se busca modernizar los aparatos del Estado, nuestros estados, por ser ineficientes, por estar demasiado, con gastos fiscales demasiado amplios, etc., entra a jugar asistencia bilateral y de organismos multilaterales para modernizar nuestros aparatos judiciales a imagen y semejanza ¿de qué? Del decálogo
del neoliberalismo del consenso de Washington. Es decir, a imagen y semejanza de las necesidades del sector privado. Y eso es lo que está operando ahora. Nuestros poderes judiciales están organizados desde una cúpula, digamos, gobernada por una minoría privilegiada que no se elige por el voto popular, y desde ahí bajan línea política. ¿Qué nos queda la ciudadanía? Hay que reclamar la democracia. Hay que reclamar que los aparatos judiciales empiecen a ser un poquito más democráticos y a ver cómo elegimos a esos representantes que luego tienen una incidencia brutal en la política y en el destino económico, como pasó en Brasil, donde a partir de Lava Jato hubo una desestatización. Pensemos, Brasil, uno de los estados más importantes del mundo con proyección geopolítica brutal. ¿Saben cuál fue la herida? ¿A dónde apuntó ese Lava Jato? ¿A dónde apuntó esta manipulación judicial mediática? A destrozar, a desestructurar Petrobras, Electrobras y todas las empresas que le daban a Brasil esa proyección geopolítica. Aquí estamos, cuando hablemos de lawfare, ¿por qué hablamos de lawfare y dicen, no me gusta ese concepto en inglés? ¿Por qué? Porque es una guerra y está hecha desde los países centrales hacia los países periféricos, y en América Latina está hecha desde Estados Unidos para América Latina. Usemos su concepto, pero démosle vuelta y entendamos. Hay una puja, una lucha por recursos geoestratégicos, geopolíticos, que sigue vigente. Y hoy más que nunca, porque estamos en un capitalismo de guerra creciente, como verán. Entonces, todos los que son los recursos estratégicos de América Latina son necesarios para el complejo industrial militar estadounidense. Una de las vías de poder blando o soft power que mejor utilice Estados Unidos para evitar enfrentamientos armados, pero lograr la desestabilización de sectores políticos o gobiernos que no se alinean de una manera correcta o suficiente a su doctrina de seguridad hemisférica, es por la vía judicial mediática. Silvina. Y tienen, sí. No, perdón. No, Silvina, que te estábamos escuchando y es impactante. Y bueno, te queríamos agradecer por la entrevista, Silvina Romano. Entonces, coordinadora del Observatorio Lawfare, investigadora del CONICET y postdoctora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Obviamente da para hablar muchísimo y ojalá podamos seguirlo haciendo contigo, porque aparte también estabas mencionando algunas cosas que este año nosotros acá en Uruguay estamos de campaña electoral y me imagino que ya estarán poniendo el ojo también acá porque, bueno, están empezando a pasar cosas. Sí, vamos a estar atentas y atentos a Uruguay, cuenten con nosotras y muy atentos a esa imposición de agenda sobre determinados políticos y sectores políticos de Uruguay. Besitos. Muchas gracias, Silvina. Bien, y en el próximo bloque de Sin Fronteras vamos a estar recibiendo a Álvaro Padrón, así que quédense que ya volvemos. Continuamos con Sin Fronteras y en este segundo bloque recibimos a Álvaro Padrón, analista internacional. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Álvaro, un tema que ya hemos tratado en otros programas de Sin Fronteras y que nos vuelve a convocar, el tema del lawfare. En el bloque anterior con Silvina, ¿no? Conceptualizamos en profundidad de qué estábamos hablando. Se me viene como una primera consulta para vos, si es, ¿te parece que estos son casualidades o que realmente esto se está transformando en una tendencia, que no es simplemente hechos aislados que ocurren en la región y en otros países? Sí, no, creo que ya es una tendencia y son demasiados episodios como para no entender que... No es una casualidad. No, y además se va evolucionando y eso es más importante porque significa que vino para quedarse y que se está perfeccionando y que funciona y que al final... da el resultado que se quiere. Entonces, como toda herramienta, está poniéndose a prueba y yo creo que las pruebas demuestran, junto con otras, porque creo que al final son componentes distintos de una campaña sucia. De afectar una campaña, una elección, no solamente en términos electorales o políticos, también se utilizan en otras lógicas, pero al final la clave está en que terminan siendo útiles para cambiar un resultado, para generar
una presión frente a, sobre todo, la decisión de la población. Y en ese sentido me parece que lo que tenemos que entender es que, primero, que las campañas sucias no son nuevas, ¿no? O sea, parece como que ahora descubrimos que la política tiene facetas... Quizás se utilizaban otras herramientas, Eran ¿no? otras, claro, y probablemente más precarias, más populares, más... Estas empiezan a tener, como en casi toda nuestra vida, y es el sentido de nuestro programa, carácter global. Empiezan a aparecerse mucho en todos lados. Eso que a veces la política nos llevaba a pensar la particularidad de los lugares. Aquí en Uruguay hay muchos relatos de eso, ¿no? De cómo hacer política desde digamos, con una identidad muy uruguaya. Todo eso se va, de alguna manera, disolviendo en una lógica más global, por lo que yo llamo siempre el efecto contagio, ¿no? Es muy difícil, al tener tanto consumo de productos globales, al haber aumentado tanto la capacidad de comunicación, empezamos a tomar cosas de otros lados, las buenas, las malas, y en este caso yo no tengo dudas que estamos frente a algo que se está consolidando y que va mutando permanentemente. Yo diría básicamente 3 patas tiene esta estructura. Uno es esta que estamos tratando hoy, la judicialización de la política, que también tiene la contracara de la politización de la justicia, que las dos cosas tienen que ir de la mano porque básicamente es la interfase que hace que ambas dimensiones de los poderes públicos se mezclen. Y uno no sabe muy bien cuando escucha a alguien del Poder Judicial si no lo está diciendo bajo un prejuicio político o una inclinación política, o al revés, cuando se está utilizando desde la política a lo judicial para sacar del terreno político un debate. Y esto ya tenemos experiencias como para darnos cuenta que ambas cosas conviven, junto con lo que yo creo que quizás sea lo más difícil de investigar, pero al mismo tiempo lo que está siendo más potente, que es la utilización de las redes como nuevo mecanismo de comunicación. Eso es disruptivo totalmente. Un mecanismo completamente masivo, además. Total, ¿no? total. Y ahí vuelvo a lo global, ¿no? Y las noticias falsas como, digamos, producto central. O sea, vos lo que querés comunicar es algo que no es verdad. Y por eso estoy refiriéndome a la parte sucia de la campaña, porque obviamente las redes y cualquier sistema de comunicación bien utilizado es muy positivo. El problema es que cuando vos estás teniendo algo que no es verdad, en este caso, o que genera un problema, un daño, el poder utilizarlo tan masivamente y en función de tener poder económico es lo que lo hace tan peligroso. Entonces, yo creo que se ve hace muchos años esta articulación compleja. En algunos lados se usan más unas que otras, pero yo creo que ya es un mecanismo que está funcionando. La primera experiencia que yo podría decir dio ese carácter de éxito y que nadie lo esperaba fue, ¿se acuerdan el referéndum en Gran Bretaña, el Brexit, ¿no? Cuando los ingleses se pusieron a discutir si salían de la Unión Europea? No había encuesta que dijera que iba a ser aprobado ese plebiscito. No había sector económico poderoso que dijera que eso era bueno. Por supuesto, los principales medios hacían campaña a favor de permanecer y, sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, el referéndum dio mayoritariamente que los ingleses querían irse de la Unión Europea. Seguramente si ahora hacen un referéndum cambiarían de opinión, pero ahí, ¿por qué digo que esto es una primera experiencia? Porque muy pocos meses después viene la elección en Estados Unidos de Trump y quedó probado que las empresas que hicieron ese trabajo en las redes para este plebiscito, este referéndum en Gran Bretaña, fueron las mismas que luego trabajaron en la campaña de Trump. Es decir, experimentaron en una sociedad bastante similar, en muchos términos, el idioma, la historia y demás, las características. Hicieron un experimento que les resultó, digamos, positivo para luego aplicarlo en una elección que vuelve a dar elementos muy parecidos, ¿no? ¿Quién decía que Trump ganaba la elección? O sea, ahora es más fácil mirarlo, pero en aquel momento todos decíamos, es imposible que un personaje así sea presidente de la principal potencia del planeta. Por eso después no nos sorprendió tanto que aparecieran Bolsonaro o Milei, por ejemplo. Te diría que ahí empieza a venir más cerca de nosotros. Hay un punto intermedio que también pasó muy poco después. Todo esto que estoy diciendo fue en 2016, por eso fue tan vertiginoso, que es el referéndum por la paz en Colombia, que también fue aplicado un mecanismo de segmentación de públicos y de, a través de la Big Data y de las redes, llegarle con información, sobre todo con noticias falsas,
ahí aparece una primera versión de algo que después conocimos mucho más en Brasil, que es la intervención de las iglesias, particularmente de la iglesia evangélica, pentecostal, o sea, diciéndole a la gente lo que iba a pasar si aprobaban el referéndum de la paz, y la cantidad de anécdotas que hay sobre mentiras grotescas, porque, digamos, en el Brexit, sobre todo lo que hubo fue información equivocada, diciendo que si se quedaban en la Unión Europea iba a ser peor, en fin, había mucho dato, pero no era noticias, digamos, absolutamente brutales, ¿no? En el caso de Trump hubo algunos elementos ya donde había cuestiones pesadas. En lo de Colombia fue increíble, increíble el tipo de vínculo que se le hizo a la gente para que votara algo tan obvio de que era por sí o por no a la paz, ¿no? Y cómo, para darnos cuenta la potencia de estos mecanismos, ¿no? De darle vuelta a la gente el sentido común de creer que la paz de por sí es buena, ¿no? En el caso de Brasil entra WhatsApp por primera vez y aparece ya como sin límites, ¿no? Esto de mentir sin ningún problema, el componente de la religión y con mucha fuerza el tema del lawfare o de utilizar un proceso judicial, en este caso arranca con el impeachment, el juicio político a Dilma, pero en el medio tenemos que recordar la prisión de Lula, todas las acusaciones, el hecho, el que pegó más, ¿no? Porque después aparecieron un montón vinculadas a acuerdos con multinacionales, es decir, todo el caso Odebrecht. El que pegó más en la opinión pública fue, no sé si recuerdan, el dúplex. O sea, un apartamento, porque hay que entender ahí que se pretende influir en la población masiva. Si se le quiere pegar a algunos sectores es una cosa, por eso esta es una herramienta que puede valer para muchos objetivos, pero en materia política y en una elección lo que se pretende es sembrar la desconfianza, la duda, el desprestigio. Perdón, pero que el efecto que genera una noticia falsa, después, aunque alguien salga a rectificar y decir, bueno, no, miren que esto no era verdad, el efecto ya está. El daño está hecho. Eso se generó. Sí. Nunca se puede volver atrás. Entre otras Por eso cosas, es tan efectivo también. Sí, pero ustedes lo saben que son periodistas. Cuando uno sale a aclarar, siempre termina en los medios tradicionales y no en las redes. Entonces, hay ahí una trampa en cuanto a las plataformas que se utilizan para una cosa o para la otra, y si eso además lo juntás con esto de la judicialización, ya hay como una sensación de, aun cuando no haya sido probado y esté en pleno proceso, finalmente con Lula pasó, ¿no? Ya te dan por culpable. Entonces la suma de ambas cosas es que resultan tan potentes. Digo de las tres cosas porque agrego la noticia falsa. Estaba terminando con Brasil, pero en realidad el último episodio lo tenemos aquí, del otro lado del charco, y es como, así como en Brasil se utilizaron todos estos mecanismos, en Argentina yo creo que subieron un escalón en la calidad y en la masividad con la que se trabajó y en la plata que se invirtió. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta, Álvaro, que hoy muchas generaciones nuevas se informan solamente a través de las redes sociales, que no llegan ni siquiera, o mejor dicho, no les llegan los medios tradicionales, en coincidencia con lo que tú decías sobre ese aspecto. No, y que ahí también Milei fue muy bueno en utilizar los medios tradicionales, pero después sacar pequeños videos para Twitter, para TikTok, y que eso se masificara, además, ¿no? Como un uso doble también. Es lo que decía Maite, ¿no? El daño queda hecho y es muy difícil revertirlo, y cuando se combinan ambas, un proceso judicial junto con esta estrategia de masividad de una noticia falsa, es demoledor, y ha pasado en algunos, sobre todo en países del norte, casos de gente que deja de ser un personaje conocido y respetado de un día para el otro. Álvaro, justamente se hace referencia al papel de Estados Unidos en todos estos procesos. ¿Qué otros actores internacionales intervienen? Se ha hablado de Rusia, se habla hoy de que fulano de tal está incidiendo en tal o cual elección. Sí, ahí a mí me cuesta un poco las categorías absolutas, ¿no? Este año vamos a hablar mucho de Estados Unidos porque tiene elecciones y porque siempre es relevante la opinión y las cosas que hace ese país. Hablar en general de Estados Unidos y decir Estados Unidos interviene es un error, porque en realidad depende de quién gobierne. Por ejemplo, Trump influyó directamente en esto del Brexit, que fue un gran negocio para Estados Unidos, porque pegarle a la Unión Europea y fue un golpe durísimo para la Unión Europea, la salida de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, son cosas que tienen que ver con la geopolítica, es decir, hay intereses detrás. A veces, ahora estamos hablando mucho de elecciones, ¿no? En este caso, se dan cuenta, era un interés de dejar a Europa más debilitada. Y eso, repito, tiene mucho que ver con geopolítica. Trump insistió mucho en eso y después creó una relación privilegiada
con Gran Bretaña, tratando de mostrar que son dos países que pueden en el mundo cortarse solo, ¿no? Entonces, hay una concepción detrás y por lo tanto ahí había un interés que trascendía de alguna manera una elección puntual. Podría decir también que Trump, y con su perfil, ha tenido bastante que ver con el caso de Brasil y Argentina, entre otras cosas porque hay hasta alianzas ideológicas, ¿no? Esto no lo esconde Trump, ¿no? Completamente públicas. Sí, sí, se reúne con la familia Bolsonaro, con Milei, o sea, se muestran como parte de una plataforma política que quiere, voy a decir un poco en broma, pero es dramático, conquistar el mundo. Y de alguna manera es lógico entonces que se articulen y cooperen y se pasen de alguna manera los equipos, las experiencias, incluso que se financien conjuntamente algunos de estos, sobre todo pensando de que son permanentemente pruebas, que según cómo salgan es bueno después usarla en otros lados. Entonces, pero no quiero ponerle el foco ahí, aunque repito en esto de cuidarnos de no dar dimensiones absolutas de países que están permanentemente en tensión, por ejemplo en Estados Unidos, en disputa incluso política este año. Hay otros actores en esta pregunta que me hacía Jano. Y yo creo que el principal es el poder económico concentrado. Ayer hablábamos mucho de esto en la letra chica, ¿no? La capacidad que tienen algunas empresas transnacionales por encima de los estados. Nosotros miramos mucho la política internacional como si fuera cuestión de los países, de los estados. Y es verdad, hay una parte muy importante, nos acostumbramos a los organismos internacionales, a las decisiones y demás. Pero el poder que están teniendo algunos actores transnacionales sobrepasan a los estados, incluso a los estados poderosos. Es el caso de las empresas transnacionales, ayer no nos dio, pero ese 1% que se mencionó todo el tiempo de hiperricos, ese 1% controla una parte muy importante del planeta. Se reúnen en un lugar y van los presidentes de los países grandes a hablar con ellos en Davos, allí donde está la familia de Jano, esa zona que, no te enojes, era una referencia geográfica. Más al este. Bueno, pero esa sensación de centro del mundo en términos de poder económico, ahí se reúnen para discutir los destinos del planeta y esa gente tiene una enorme capacidad de aplicar este tipo de mecanismos. En principio los pensaron en clave comercial. El origen de muchas de estas cosas tiene que ver con el consumo, con la idea de aumentar el consumo, de que reaccionemos los consumidores de una manera proactiva a determinadas formas de propaganda, de... Sí, para eso siempre necesitan una legislación que avale ese tipo de formas, sin duda, ¿no? sin duda. Pero metiéndose en el tema electoral y político es gravísimo. Pero esto no es nuevo, porque ya hay estudios, la teoría se llama captura corporativa de la democracia, que es cómo estos sectores van de alguna manera capturando los aspectos democráticos y finalmente logran que las cosas funcionen como ellos quieren, incluso en política. Ahora, esta es un paso herramienta... más allá del lobby, digamos. Es más más, allá. uno de los mecanismos es el lobby, pero hay muchos. Y financiamiento, básicamente, de la política. Y ahí empiezan elementos que tienen que ver con la corrupción, con las formas en que, por ejemplo, se generan legislaciones. Pero en este caso es como que sobrepasaron todo, porque tienen una capacidad en donde ya no necesitan a los políticos. Es como que, por ejemplo, inventan un personaje, y de hecho ha pasado, un outsider, hablan mal de la política y lo terminan instalando al tener este tipo de mecanismo, en donde logran que la gente se convenza de que eso está bien, vía este tipo de instrumento que, repito, es muy poderoso, que construye relato, que finalmente logra llegar a las personas individualmente a través de una estrategia de redes y también metiéndose en la lógica judicial. En fin, el segundo actor global que voy a poner, que no voy a decir que se asemeja al poder económico, pero tiene poder económico, es el narcotráfico o el crimen organizado, particularmente el que está vinculado al tráfico de drogas ilegales. Nos vamos a meter con ese tema, ya adelanto, en el tercer bloque. Bueno, van a tener un muy buen ejemplo en Centroamérica, porque estamos frente no a cualquier persona, a un expresidente que fue acusado y finalmente se le comprueba su vínculo. Pero miren que aquí cerca hay casos que se están revolviendo, en Paraguay, o sea... estamos frente a un fenómeno que efectivamente, en este caso, ese poder transnacional, que es el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, está logrando, igual que el poder económico tradicional, permear la política para que luego ocurra lo que ellos quieren en relación a la política. Porque no es que lo hacen por una cuestión ideológica, lo hacen en función de intereses. Entonces,
si ya los partidos en muchos casos están haciendo esto por cuestión ideológica y por triunfar, más aún todavía en el caso de intereses económicos, donde hay un objetivo muy concreto, que es tratar de que los gobiernos respondan a sus intereses y no a lo que la gente quiere votar. La gran pregunta es cómo se contrarresta esto, Álvaro, desde el punto de vista de la sociedad civil o quienes efectivamente se ven perjudicados, ¿no? ¿Cómo se le sale o se le hace frente? Y yo creo que es más democracia, o sea, profundizando la democracia, obligando a que ciertas cosas se transparenten, teniendo leyes, por ejemplo, de control y de financiamiento de la política y de los partidos. Una discusión que se da en Uruguay. Acá está costando. Atrasadísima, porque además todas estas cosas vamos de atrás. Está costando horrible. Claro, y ¿saben qué? Teniendo escala internacional. O sea, todos los dramas hoy del planeta, empezando por los de salud, pandemia, el dengue que ahora lo tenemos aquí a la vuelta y que no respeta fronteras, los dramas ambientales que tampoco respetan fronteras, los dramas de la desigualdad o de las inmigraciones, que en nada de eso vale la frontera, bueno, en esto tampoco valen las fronteras, porque usando un término médico, repito la idea del contagio. Nosotros creíamos que íbamos a poder no tener algo así, teniendo a Argentina al lado, habiendo visto en vivo y en directo muchas de estas prácticas. Entonces, yo por eso digo, pensando en esto que plantea Jano, ¿no? Tiene que haber, por un lado, un papel de regulación, tiene que haber control ciudadano, más democracia, pero tiene que haber una escala superior, porque todo lo que yo dije funciona a escala supranacional, es decir, tienen una gran ventaja. Pueden operar de una manera en que los estados y esas regulaciones no funcionan. Ayer hablábamos mucho de los impuestos, ¿no? ¿Cómo se controla los paraísos fiscales y la fuga de capitales que van hacia esos paraísos si como país no tenés las armas para controlar eso? Lo que puedes hacer a nivel nacional, que es cuando cualquiera de nosotros no paga impuestos, que es ir detrás de tu sueldo, detrás de tu jubilación, eso no se puede hacer con las grandes fortunas. Por eso se necesita un impuesto global. Y es lo que se está discutiendo. Hay que ver que ese impuesto sea justo, que ese impuesto luego se distribuya bien y no sea solo para el norte. Pero digamos, si no tenés escala internacional para eso, nunca vas a poder operar sobre un proceso que tiene actores transnacionales atrás. En esto es igual y por lo tanto tendrá que aparecer en un momento una regulación. En eso está las Naciones Unidas, discutiendo estas cosas para repensar precisamente la gobernanza global y los instrumentos que tenemos en el planeta para controlar estas cosas. Y Álvaro, siempre hacemos una bajada final a Uruguay por casa como andamos en lo que refiere a estos temas que venimos conversando, porque no estamos exentos, como vos decías, ¿no? No. Fronteras. No, ni vacunados, y creo que lo peor que nos puede pasar es que nos creamos distintos, ¿no? La verdad que combato esa idea de la excepcionalidad uruguaya, es un tema de tiempo, por supuesto las cosas pueden ser relativas, en función de nuestra particularidad, de un sistema de partido fuerte y demás, pero ya está pasando. Como dije hace un rato, pasó también con la pandemia, algunos fantaseaban con que no iba a venir a Uruguay, se acuerdan al arranque, ¿no? Que era un tema lejano allá, que no, lo mismo con la sequía, lo mismo con los efectos económicos de la guerra, que está tan lejos. Es decir, estas cosas están aquí, lo mismo con la seguridad, se decía, ¿no? En Uruguay no hay narcotráfico, no hay, en fin, el presidente sigue diciendo, no están aquí, están en Colombia, en Bolivia, exportamos uno en bastante Paraguay. referente. Esto es como aquel que cuando sube combustible dice no me importa, igual no tengo auto, pero después el resultado lo va a tener. Lo va a vivir, entonces lo estamos viviendo y yo creo que ya está aquí las tres características, ¿no? Estos tres herramientas se están aplicando, se aplicaron en parte en la campaña pasada, incluso al interior de un partido, en el caso del Partido Nacional, estaba repasando una denuncia de Larrañaga primero sobre encuestas hechas desde México, en donde se le condicionaba a la gente ya decirle que él iba a perder, entonces era una encuesta sesgada, llegó a denunciarlo, lo mismo hizo Lacalle y se le llegó a acusar a otro candidato del Partido Nacional de que estaba detrás, a Sartori, ¿no? En donde tenía todas las características, ¿no? Por un lado, un outsider de la política, con mucha plata, que no tenía nada que ver con las tradiciones políticas, ni se lo conocía, y sin embargo se hizo conocido de una manera increíblemente rápida y contrató, ¿se acuerdan?, a un venezolano que era experto en campañas sucias. Después se le explicó que era para defenderse de campañas sucias. Pero en fin, ese personaje estuvo aquí en Uruguay preparando una campaña electoral y claramente, si bien, y vuelvo a decir que Uruguay no es excepción, pero tiene particularidades, no terminó de prender ese formato, pero hay que ver. Y yo creo que después de la elección de Argentina, yo creo haberlo dicho o en este programa o en un programa de La Letra, que
era imposible imaginar que el efecto de Argentina no iba a cruzar hacia nosotros, porque el impacto, la influencia de ese país en relación a nuestra sociedad, desde el punto de vista económico, cultural y también político, funciona. Entre otras cosas, porque mucha de la gente que trabaja allá después se ofrece para trabajar aquí. Y a diferencia de la elección pasada, que coincidió el mismo año y el mismo mes, y por lo tanto hubo que repartir el juego, ahora hay un año de diferencia y va a haber muchas expertas y expertos argentinos que saben mucho de esto, diciendo, bueno, estoy disponible. Entonces, eso está pasando para bien y para mal. Yo siempre prefiero que esas cosas pasen. Creo que está muy bueno que tengamos esa permeabilidad en la región. Pero bueno, también va a ocurrir que van a venir algunos con recetas. Y recuerden que en Argentina estuvo duro. Cosas en esta campaña, ¿no? Sí, ya están pasando. Por eso digo, y están pasando en las 3 dimensiones, ¿no? Noticias falsas, trabajo profundo en las redes, sorprendente en cuanto a su articulación y a su impacto, y empezar a meter a la justicia en el medio y generar esta sensación de que algo que se instaló allí parece verdad. Y la combinación, repito, está definiendo en otros lados elecciones. No entendería por qué pensamos que nosotros estamos frente a eso vacunados. Ojalá funcione. El sindicato de la prensa ha convocado a renovar el pacto del 2019. Nunca me olvido que ese día, en ese pacto, los medios enfocaron para alguien que estaba entrando por una puerta del Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, y era Juan Sartori. O sea, la idea de la novedad tiene mucha fuerza, y ojalá un mecanismo como aquel hoy sirva. Tengo dudas porque la tecnología va muy por delante, pero bueno, vamos a escuchar hoy experiencias. Ya tuvimos una en el primer bloque. Creo que hay que seguir mostrando que este tema es relevante. Álvaro Padrón, muchísimas gracias, y quédense que en el próximo bloque de Sin Fronteras nos metemos con narcotráfico y poder político. Tercer y último bloque de Sin Fronteras, y volvemos a poner la mira en Centroamérica, no solo para hablar del lawfare, sino también para acercarnos a algunos vínculos entre el poder político y el narcotráfico, algo muy común. Para conversar sobre este tema recibimos a Roberto García Ferreira, quien es historiador y trabaja como investigador y docente en el Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Buenas noches, Roberto, bienvenido nuevamente, pues ya te hemos tenido en Sin Fronteras. Bueno, muchas gracias, un gusto para mí estar. Compartir con ustedes. Roberto, hablábamos en los bloques anteriores sobre el lawfare, pero queríamos conversar también sobre el vínculo entre narcotráfico y poder político. Lo mencionábamos al principio. Hace unos días nada más el expresidente de Honduras fue encontrado culpable de narcotráfico, el cargo de narcotráfico. Esto fue en un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, dato no menor. ¿Hasta dónde llega este fenómeno del narcotráfico y la política? Estamos hablando de un expresidente, ¿no? En Centroamérica, puntualmente. Bueno, ha penetrado profundamente en lo que es la estructura estatal de los países centroamericanos. Me gustaría hacer algunas puntualizaciones. Sí. Mucho más teniendo en cuenta de que, bueno, me dedico a pensar un poco históricamente de estas cuestiones, ¿no? No vamos a ir muy atrás en la historia, pero hay una primera cuestión que hay que responder. Es decir, ¿por qué una corte en los Estados Unidos se lleva a un expresidente hondureño y lo procesa en Estados Unidos? Claro, ¿por qué no pasa en su propio país, por ejemplo? Exactamente, ¿no? Entonces, todas estas cosas suceden cuando hay estados débiles, ¿verdad? Por otra parte, la región centroamericana, Honduras es un país de Centroamérica, es una región de importancia geoestratégica, pero marginalidad global. Importancia geoestratégica históricamente por el Canal de Panamá, entre otras cosas, y en este contexto agravado por la situación de la migración y el narcotráfico. Por lo tanto, para los Estados Unidos, detener estos flujos migratorios, que son migrantes pobres, ¿no?, es un asunto de seguridad nacional. Y la otra cuestión es el narcotráfico, que también constituye un verdadero problema para los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo explicar que un presidente hondureño, que un expresidente hondureño sea juzgado en los Estados Unidos? Bueno, por la condición de Estado débil, por los déficits que tienen las democracias post-conflicto armado interno en esa región, por la marginalidad de esos estados y por el hecho de que, particularmente en el caso hondureño, existe lo que un investigador, un gran historiador hondureño llama, bueno, hay una ausencia total de una oligarquía.
O sea, la élite y los grupos dominantes suelen tener un comportamiento muy particular en el caso de Honduras que los diferencia de los de Guatemala y de El Salvador, por ejemplo, incluso de Nicaragua. Entonces, ¿cómo es que un expresidente puede ser juzgado en los Estados Unidos? Porque existen tratados de extradición desde el año 1909, desde la época de la diplomacia del dólar. O sea, estamos hablando, ¿sí?, de que Estados Unidos, por unos graves problemas que tienen y que explican esto en Centroamérica, que es la corrupción política, ¿no?, que atraviesa todo el entramado, ¿no? Por eso a mí no me gusta acudir mucho al tema facilongo de las repúblicas bananeras. Bueno, esto sucedió porque es un país bananero, porque allí nació el término de repúblicas bananeras. Bueno, pero el United Fruit lo impuso, ¿no? Entre otras, ¿no? Entre otras empresas que actuaban a nivel transnacional en esa región y que, bueno, y tenían, por supuesto, mucho poder. O sea, ¿cómo es que se construye un Estado paralelo dentro de ese Estado, ¿no? Entonces, acudir al tema de la United Fruit para marcar los déficits de estas democracias, bueno, podría ser como un eslogan interesante, pero bueno, no nos olvidemos de lo que sucedió hace poco en Estados Unidos o lo que sucedió en Brasil, ¿verdad? O sea, con esos intentos de golpe de Estado. Entonces, no califiquemos peyorativamente a los débiles estados centroamericanos por esos déficits, cuando también los tenemos en muchos otros países, por ejemplo, de la región y vecinos cercanos. Entonces, es decir, estos entramados de corrupción operan en estados débiles y porque desde la época de la diplomacia del dólar, porque Estados Unidos tenía problema para cobrar, en el marco de su avanzada de los capitales estadounidenses en la región, tenía problemas para cobrar los empréstitos por el problema de corrupción. Entonces ya hay, desde inicio del siglo XX, ¿sí?, toda una legislación que hizo probable y explicable que un expresidente, en el marco de ciertas estructuras legales que tienen una vieja historia, bueno, pueda ser extraditado y juzgado en los Estados Unidos. Estaba pensando en el caso de Noriega, por ejemplo, que también terminó igual, por razones muy similares, ¿no? Juzgado en Estados Unidos, ¿no? Sí. En Centroamérica, además del caso de Noriega, está el caso de Alfonso Portillo, expresidente de Guatemala, también juzgado en los Estados Unidos. Son los tres. Yo, si ustedes me permiten, me había notado algunos puntos que a mí me parece que son interesantes para tener en cuenta en estas realidades que para nosotros son un poco distantes, aunque por alguna de las cosas que yo quiero plantear no parecen tanto, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un narcoestado, ¿sí?, estamos hablando de un conjunto de estructuras estatales que flexibilizaron los controles. Entonces, esto es posible no solo por estados débiles que desde el punto de vista histórico y estructural tienen escasos recursos para controlar sus fronteras, ¿verdad?, escasos recursos humanos y escasos recursos económicos para controlar sus fronteras, para ejercer condiciones de fiscalidad. O sea, las élites no suelen pagar impuestos. Son estados atravesados por la desigualdad. Son estados, por otra parte, muy fuertes para ejercer la represión en contra de los actores subalternos con un componente racista histórico. Entonces, este conjunto de elementos vuelve inexplicable por qué dentro de un país como Honduras, ¿sí?, un presidente, utilizando los recursos del Estado desde el año, por lo menos desde el año 2012, ¿sí?, bueno, pudo montar toda una red, no solo para defraudar el Estado, sino para llevarle, como él dijo en la Corte, en las desgrabaciones, porque la CIA está al tanto de todas estas cuestiones por lo menos de hace 20 años, y tienen un conjunto de desgrabaciones y de audios y videos, o sea, que se remontan muy atrás en el tiempo. Entonces, cómo él pudo, en las narices de los propios gringos, llevarle toda esa cantidad de cocaína. Y, por otra parte, este es un problema transnacional, porque lo que surge de las investigaciones es fuertes vínculos del propio Juan Orlando Hernández, ¿sí?, con cárteles regionales, particularmente de Colombia y México. Ahí va, de alguna manera, él lo que, dentro de todas las cosas que hizo, fue facilitar el traslado de cocaína desde Colombia al norte, hasta construyendo rutas, ¿no? Que el tipo decía, bueno, vamos a inaugurar una ruta acá porque, bueno, y en realidad era para los narcos, para que les resultara más fácil trasladar la cocaína de un lugar al otro. Es bastante loco si uno lo piensa. Así de es, alguna manera. Y esto generó pavor en los propios sectores de la élite hondureña. O sea, porque esto no fue controlado y por otra parte fue que le soltaron la mano y dejaron que se lo llevaran, porque, es decir, cuando estamos hablando de estos problemas, estamos hablando de que Centroamérica es una región que es puente y que es un istmo. O sea, comunica una masa de un continente con otro y por otra parte es puente de mercancías, es puente de personas, es puente de un montón de cosas. Claro. Entonces es una región que desde ese punto de vista es importante, ¿sí? Ahora bien, estas cuestiones hay que pensarlas porque yo quería compartir algunos números con ustedes, o sea, que son verdaderamente muy contundentes. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2015, como parte de todo este entramado que es a su vez consecuencia del golpe del año 2009, porque el Partido Nacional, hay una lógica de una debilidad institucional
que también vuelve explicable este tipo de cosas. Bueno, en el año 2009 el esposo de la presidenta actual de Honduras fue derrocado y Juan Orlando Hernández, que era presidente del Congreso, o sea, ¿no?, junto a Pepe Lobo, que fue uno de los golpistas, bueno, fue montando toda una estructura, ¿sí?, muy visible a partir del año 2012. ¿Sí? Por otra parte, desde el año 2006, quiero compartir esto, 18 diputados fueron asesinados. Bueno, más de un centenar de políticos tiroteados por el narcotráfico, 102 periodistas asesinados, abogados, alcaldes, 28 fiscales. O sea, esto verdaderamente, o sea, generó, o sea, un nivel de violencia, aún en el caso centroamericano, completamente Y desacostumbrado. de miedo, me imagino, también. Exacto. Exacto. Entonces, a mí me parece que estas cosas hay que tomarlas en cuenta y porque son importantes también para Estados Unidos, porque no debemos perder de vista que en el caso de los países centroamericanos viven de manera muy considerable de lo que envían las remesas. En el caso de Honduras oscila entre el 28 y el 31% del PBI. De hondureños en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, el equivalente de lo que envían los hondureños en Estados Unidos equivale a casi un tercio del PBI. O sea que hay una lógica también que Estados Unidos permite, ¿no? Porque bueno, es decir, yo sospecho por conversaciones con otros colegas y porque bueno, tengo conocidos que han participado muy cercanamente de todo este proceso, que Estados Unidos, o sea, prefiere de repente alguna desviación tipo izquierdista, pero no convivir con este tipo de líderes políticos que terminan generando un problema. El problema que agrava la condición de los migrantes y agrava la cuestión del narcotráfico. Tal vez por eso se ha mostrado proclive a darle cierto apoyo al presidente de Guatemala, ¿no? Así es. En esta etapa. Recién hablábamos del rol de Estados Unidos en los casos de lawfare, Roberto. Ahora vemos cómo interviene en estos casos que tú destacabas del narcotráfico en la política. Vamos a detenernos un poquito en cómo opera y cuáles son los intereses históricos de Estados Unidos en Centroamérica, aunque algunos son adivinables. Y me viene un poco a la mente también lo que fue la década del 80, particularmente en Centroamérica, que capaz que yo me equivoco, pero allí hubo una especie de crack, ¿no?, de antes y después con la política de Reagan, sobre todo, para toda esa región, que fue la que degeneró, si se puede decir así, en todo esto. Claro, porque Honduras es un país clave para entender estos conflictos, ¿no? Porque en Honduras no solo existió una preponderancia muy importante y muy relevante de Estados Unidos históricamente, Perdón, fue la base de apoyo de la contra nicaragüense. Así es, pero antes de eso, en los años 50, Honduras fue el territorio desde los campos de la United Fruit que sirvió de base de operaciones para derrocar al gobierno guatemalteco en 1954. Y precisamente en esos campos donde se generó la contrarrevolución, donde hubo un general, un coronel, que se autoproclamó liberador de Guatemala, bueno, fue en los campos de la United Fruit. O sea que hay una convergencia en el rol de Estados Unidos y en la importancia geoestratégica de ese lugar de retaguardia histórico para Estados Unidos. Que por otra parte, en el marco, o sea, esto no se puede entender, lo mismo el fenómeno de las maras y de las pandillas, no se puede entender sin los agravantes que generó la Guerra Fría en ese espacio y las corrientes migratorias que fueron desplazadas en el marco del enfrentamiento contrainsurgente en este espacio centroamericano. Entonces, no se puede entender cómo Estados Unidos y este conjunto de personas se vincularon a las redes del narcotráfico sin entender aquella trilogía Irán-Contras, ¿no?, en el marco de la Revolución Sandinista, donde nuevamente el territorio hondureño fue el teatro de operaciones para hostigar, en este caso, a la última de las revoluciones de la Guerra Fría latinoamericana, como la Revolución Sandinista. O sea que si Centroamérica es región de puente, ¿no?, bueno, Honduras es un lugar estratégico en todo ese entramado. De hecho, yo estuve una vez en un congreso en un hotel muy grande en Tegucigalpa, el Hotel Mayo, Honduras, y me llevaron a un piso donde se veía prácticamente toda la ciudad de Tegucigalpa, que era el piso donde se reunían los agentes de la CIA, porque tenían, o sea, una manera de divisar y de operar. Era un piso muy bien ubicado dentro de ese hotel. Muy linda vista, me imagino. Exactamente, muy linda vista, pero que bueno, que era utilizado como parte de esa estrategia para operar en contra de la revolución sandinista. Roberto, vayamos para Guatemala. ¿Cómo no? La última vez que estuviste acá hablamos sobre Bernardo Arévalo. Bueno, ocurrió su victoria, luego no lograba asumir. ¿En qué está eso? ¿Cuáles fueron las trabas que le pusieron y cómo está llevando adelante el gobierno ahora?
Bueno, los procesos políticos de cambio, o sea, hay que estudiarlos en función de continuidades más que de rupturas, ¿no? En Guatemala están sucediendo cosas interesantes, pero el gobierno no deja de mostrarse con cierta timidez, sobre todo respecto al Ministerio Público, ¿no? Hubo algunas fotografías de algunos funcionarios con Consuelo Porras, que es una de las fiscales, que ha sido, bueno, la más cuestionada, ¿no? Partícipe de todo ese intento porque Bernardo Arévalo no asumiera. Pero Guatemala es un país con una tradición presidencialista. El problema del gobierno actual de Guatemala es que no controla el Congreso, para el cual tiene minoría, pero Bernardo tiene todo su capital político en un país con tradición presidencialista y su capital del apellido de uno de los mandatarios de la revolución. Entonces, en ese sentido, él viene llevando adelante una política muy cuidada. Por otra parte, es una persona de diálogos y es una persona que consiguió, para mí, lo más importante, y es neutralizar el ejército. O sea, el ejército no reprimió, el ejército no se plegó a la represión al movimiento indígena, incluso cuando los sectores dominantes hicieron absolutamente todo por tratar de evitar hasta el mismo día de la Asunción que él tomara el poder. Entonces a mí me parece que eso ha sido un factor clave, porque el ejército suele equilibrar o desequilibrar la balanza con mucha fuerza en esos países, mucho más en Guatemala con una tradición de ejército genocida. ¿A qué se puede atribuir eso? Bueno, a que él ha cosechado en el marco de sus investigaciones como sociólogo y como diplomático, ha cosechado algunas redes de apoyo o al menos de neutralidad, ¿sí? Y al hecho de que el ejército no quiere verse involucrado en un conjunto de prácticas que lo han desprestigiado muchísimo y que lo han apartado de manera muy ostensiva de la sociedad. Está ciertamente bastante cómodo y no quiere participar de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, la estrategia de Arévalo en el marco de la política interna ha sido acertada y ha cosechado una agenda internacional, viajando por Europa, ¿no? Y a propósito de esto, siempre es relevante pensar el rol de Estados Unidos. Yo acá quiero ser muy enfático. De no haber sido por Estados Unidos, Arévalo no habría podido haber asumido. Más allá del rol de la Unión Europea y de algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Brasil, el Brasil de Lula, al cual el propio Bernardo agradeció, México se portó con cierta timidez, hasta la Argentina de Milei, el día de la Asunción, bueno, a través de su Cancillería emitió un duro comunicado. Uruguay no formó parte, lamentablemente, de esa trama, no salió de su timidez para tratar de ayudar a un proceso democrático. Y Estados Unidos algo así como que viene a limpiar o a sanar las heridas muy lamentables del origen, o de uno de los orígenes de toda esta cuestión, que fue la promoción del golpe de 1954 que tumbó a la democracia. Entonces, Estados Unidos abrazó con mucho énfasis a Bernardo Arévalo y al movimiento Semilla cuando estaba preparado para convivir con la continuidad del proyecto criminal y golpista y corrupto. Entonces, pienso que en ese sentido la timidez de Arévalo, la timidez en materia de política exterior, puede deberse también a ese tipo de cuestiones. Y lo otro es que desmontar un Estado contrainsurgente, o sea, no es sencillo, ¿no? Entonces, hay que esperar todavía, ¿no? Por otra parte, la política respecto al movimiento indígena, que ha sido el que ha contribuido notablemente a que él asuma y a sostenerlo por medio de un paro muy importante, esa es una política que ha sido especialmente cultivada por el presidente Arévalo en una estrategia que resulta muy convincente, ¿no? Porque, bueno, es un partido muy minúsculo y que tiene un acercamiento crítico por parte del movimiento indígena, que bueno, que ha sido clave en todo esto. Y eso sí que lo ha cultivado. Ahora, en Guatemala hay expectativa, y hay expectativa porque, bueno, es un país con unos índices de desnutrición y de desigualdad. Una historia muy trágica, además, ¿no? Con más de 100.000 muertos, desaparecidos, masacres que todavía no han sido debidamente aclaradas. Para terminar, Roberto, obviamente se ha hablado mucho del nacimiento de Arévalo en nuestro país. ¿Qué posibilidades hay de que venga al Uruguay? Bueno, los viajes presidenciales suelen tener parte de una diplomacia que busca algo a cambio. O sea, América del Sur no es una región tan cercana de los intereses geopolíticos de Arévalo o de la propia Guatemala. Y la verdad que, bueno, la timidez del gobierno uruguayo no me parece que sea como un buen augurio para
no sé, para explicar un viaje de Arévalo por el Cono Sur. No tendría mucho sentido en este momento. De hecho, o sea, él a mí me dijo que, o sea, más allá de los comunicados oficiales muy tímidos y muy tardíos, y la presencia del vicecanciller a mediados de enero para la Asunción, no existió otra comunicación, o sea, ni un mensaje tampoco del presidente de la República, como suele hacer en otros procesos democráticos. Entonces, bueno, eso forma parte de una política exterior que ha trazado como una distancia respecto a ese proceso. Entonces, no vería como algo posible, al menos en un tiempo inmediato, porque hay que consolidar el proceso internamente. Claro. Roberto García Ferreira, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Nos vamos. Nos vamos, llegamos al final de este Sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Que descansen.